en esta hermosa tarde de adoración, de oración, de estudio de la palabra, donde nos deleitamos en la ley de Dios. Amén. Nos deleitamos en la ley de Dios, como decía el salmista, cuánto amo tu ley. En tu ley medito de día y de noche, que esto sea una realidad. Amén. Gracias, Señor. Tenemos en suspenso para el próximo miércoles, si Dios así lo permite, vamos a seguir con las 5 preguntas de Dios, pero tengo otro tema para tratar esta noche. Pueden ir buscando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Y vamos a hablar de estos personajes bíblicos que solamente Mateo registra. Hay algunos detalles y algunas situaciones en la vida, ministerio de Jesús, que están registrados en los 4 evangelios, pero algunas cosas muy puntuales las registra uno solo de ellos. Y en este caso hablamos de la visita de los sabios del Oriente a Jesús cuando era bebito. Solamente Mateo registra esto. También es Mateo el único que registra el hecho de la matanza de los inocentes, que estaba profetizado ya, ¿no? Varias profecías se cumplieron en este pasaje. Por eso decimos que en la persona de Jesús hay cientos de profecías cumplidas, por no decir miles, ¿no? Solo en este pasaje hay al menos 3 o 4 profecías cumplidas. Los sabios del Oriente. Nosotros cuando leemos la Biblia y la Biblia habla del Oriente o habla del Norte o habla del Sur, no tenemos que cometer el error de posicionarnos geográficamente donde nosotros estamos. A veces algunos leen profecías porque vendrán del norte y yo he escuchado algunas interpretaciones, habla de Norteamérica. No, usted se está parando en Latinoamérica. Cuando hablamos del norte tenemos que pararnos en la tierra de Israel. Desde allí, o el oriente en este caso, ¿sí? Tenemos que posicionarnos geográficamente en Israel, y de ahí vamos a ver el oriente, el occidente, o la posición geográfica que la Biblia nos dé desde Israel. Estamos hablando no de la República Oriental del Uruguay, no estamos hablando de los orientales, allí de los japoneses, no, estamos hablando del oriente de Israel. Vamos a leer este pasaje, luego vamos a ir desglosando algunas cuestiones. Y con este pasaje de los sabios del Oriente, los comúnmente llamados Reyes Magos, ¿sí? Los Reyes Magos que la tradición le ha puesto nombre, Melchor, Gaspar, Baltasar. La tradición le ha puesto color de piel a uno de ellos, ¿sí? La tradición ha puesto el número 3. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. La única fuente real y fidedigna de esa historia. Y con esto, de los sabios del Oriente, o los Reyes Magos, como se los conoce comúnmente, vamos a aprender, esto nos va a llevar a otras cuestiones proféticas, porque la palabra está toda conectada, es perfecto. Otras cuestiones proféticas hasta del tiempo del fin. Si bien no vamos a ahondar en eso, pero vamos a ver las conexiones y las enseñanzas también que el Señor nos da respecto a algunas prácticas de lo que es la adivinación, la astrología, los sortilegios, la brujería y demás. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ver una diferencia entre lo que es
el estudio de los astros, esa ciencia que hoy se la conoce como la astronomía, que es muy distinto a la astrología, que suena parecido, pero es diferente. La astrología es adivinar el futuro estudiando los astros o el movimiento de los astros, las apariciones de ciertas estrellas, adivinar el futuro. Eso es astrología. Vamos a separar eso. Y vamos a ver en la Biblia qué eran estos hombres y qué no eran. Mateo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 12, vamos a leer, después vamos a leer algún versículo más. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. En la versión 60 creo que dice magos, ¿sí? También vamos a ver a qué se refiere la Biblia con el término mago. Hoy mago está asociado a quien practica la magia o la prestidigitación, ¿no? El engañar la vista con el movimiento de las manos, o el que realmente practica artes mágicas metiéndose en lo esotérico, en lo sobrenatural o en lo espiritual, ¿no es cierto? Usando poderes que no son los de Dios exactamente, ¿no? Ya vamos a desarrollar todo eso. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido ¿a qué? A adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Usted imagínese, él era el rey, estaba en plenas funciones, no tenía la idea de dejar el trono. De hecho, este fue el paranoico que hizo matar a los hijos por miedo a que le ocupen el trono. Era un asesino, era un gran arquitecto, pero un gran asesino también. Era un hombre terrible. Imagínense que vengan gente de otro país y le digan, dando por hecho de que nació un rey, que ya es rey. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? El tipo, le patearon el tablero, se turba, dice, ¿cómo? Yo estoy cuidándome hasta de mi propia familia y resulta que hay un fulano que no conozco, que recién nació y ya es rey. ¿Cómo es esto, no? Aparte era un rey, un títere, porque él era un rey puesto por el Imperio Romano. Israel no tenía gobierno propio. Él podía decidir algunas cuestiones y jugar un poquito a ser el supremo del pueblo de Israel, pero ni siquiera era judío 100%, era idumeo y estaba puesto por el Imperio Romano. Pero tenía su bienestar, su puesto de autoridad asegurado, ¿no? Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes, de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. El Cristo quiere decir el Mesías. Mesías quiere decir el ungido. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. ¿Qué profeta? Miqueas. Ahí tenemos una profecía cumplida de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. ¡Qué hermosa profecía! ¿Por qué dice esto? Tú no, de ninguna manera eres la menor o no tienes importancia, porque Belén era una población considerada como algo insignificante. Y Belén quiere decir, a ver si alguno se acuerda, casa de pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Amén.
En la casa, como todas las profecías estaban bien conectadas y los nombres tenían un significado profético. En la casa de pan, donde nace el pan de vida. Amén. El maná espiritual. No el maná del desierto, sino el maná de nuestros desiertos. Amén. Jesucristo nace en Belén. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Casi que se le escapa para que yo vaya y lo ahorque, digo lo adore, porque lo que menos quería hacer Herodes era adorarlo. Después de oír al rey, claro, estos sabios del Oriente no lo conocían bien cómo era él, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Guarde esto en su corazón. Al ver la estrella, ellos sintieron muchísima alegría. La venían viendo, la venían siguiendo, pero cuando ven que determina el lugar, hay un gozo que invade el corazón de esta gente que yo quiero que usted piense, no eran judíos, no eran israelitas. Cuando llegaron a la casa, escuche bien, a la casa, no a un pesebre, no a una sucá, a una enramada, no a un establo. Llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Cumplieron el propósito que ellos tenían en el viaje, adorarle al Señor. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Esto también es profético. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios les avisa, les revela a estos hombres en sueño: no vuelvan, no le lleven información a Herodes, es un mentiroso, tiene otras intenciones, vaya a saber los detalles, no los conocemos, de lo que el Señor le reveló en sueños, pero le dijo: no vuelvan, no le den ninguna información, váyanse por otro lugar. Herodes, cuando seguimos leyendo, se entera, espera que vengan estos hombres, nunca llegan, pasa el tiempo, nunca llegan, y se agarra una bronca, una furia, el tipo se enloquece y manda esa orden de asesinar a todos los bebitos de 2 años para abajo, que también esa era otra profecía, ¿no? De Jeremías, capítulo 31, versículo 15. En Oseas 11:1 se cumple otra profecía, porque Dios también le revela a José y a María, le dicen: huyan a Egipto. Por eso Jesús no cae en esa matanza. Y en Oseas capítulo 11, versículo 1 dice: de Egipto llamé a mi hijo. Acá nos está diciendo por las claras, no es interpretación mía ni de ningún teólogo, directamente Mateo está diciendo: ahí se cumplió la profecía de Oseas 11:1. Ahora quiero hacer un paréntesis. ¿Vieron cuando yo les enseño que hay profecías en el Antiguo Testamento que está hablando de una cosa, pero de repente nos damos cuenta que está hablando de otra? De repente profecías contra el rey de Tiro. Y está profetizando contra el rey de Tiro verdaderamente, pero usted después se empieza a dar cuenta: che, ¿está hablando de Tiro, del rey de Tiro nada más, o está hablando de Satanás? Hay detalles que te dan la claridad de que hay una revelación allí de la caída de Satanás. 2 pasajes muy, muy claros
Como ejemplo, son Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, que hablan de la caída de Satanás. Pero es una profecía contra reyes paganos y de repente usted se da cuenta que hay otra cosa escondida. A ver, lo voy a decir de esta manera. Son profecías como una lasaña que tienen varias capas, ¿sí? Tiene varias capas. Qué linda la masa, qué rica que está, pero resulta que abajo está la carne, está la verdura, está no sé. Es tan rica la palabra de Dios, tan profunda, que nos profetiza sobre algo. ¿Qué habla Oseas 11.1? O Oseas 11, capítulo 11. Habla de cómo Dios saca a Israel de Egipto. Está profetizando o está declarando cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Israel, pero en esa profecía de Israel, el Espíritu Santo está anunciando algo futuro. Y está diciendo, esto se cumplió en la época de Moisés, pero esto te está anunciando algo que va a venir en el futuro. Lo mismo pasó con las profecías de Daniel, de repente lo que hablaba de Antíoco Epífanes, ¿se acuerdan que estudiamos hace poco de la Hanukkah? Pero a su vez no se refiere solo a Antíoco Epífanes, se refiere al anticristo que va a gobernar al fin de los tiempos. Por eso la palabra de Dios, no hay una orden de leer la Biblia, sino de escudriñarla. Escudriñar es hurgar. El Espíritu Santo hoy te está mostrando esto. Gloria a Dios por esta revelación, pero hurgá porque abajo hay más. Amén. Y ninguna cosa que contradiga otra. No va a venir una revelación nueva de Dios que diga, no, esto está mal. No, la palabra de Dios es sí, es amén. No tiene mudanza ni sombra de variación, así como es Dios. La palabra de Dios es ayer, hoy, por los siglos. Cielos, tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Lo que pasa es que vamos profundizando cada vez más y descubriendo otras cosas que estaban ahí. Tesoros. Bueno, acá lo que estamos viendo, como decíamos, es el único pasaje bíblico que habla de los sabios o los magos del Oriente, según la versión. La Biblia no dice que eran reyes, no lo dice. ¿Pudieron haber sido reyes? Quizás sí, tampoco dice que no, pero estamos viendo simplemente lo que no dice la Biblia. No dice que eran reyes, no dice que eran tres. ¿Por qué se asocia a tres? Por los regalos, oro, incienso y mirra. Pudieron haber sido 15 que trajeron todos cofres con oro, incienso y mirra en una gran cantidad. No lo sabemos, el detalle fino no lo sabemos. Sí sabemos que eran más de uno, porque habla en plural. Estamos haciendo una lectura comprensiva de la palabra, ¿sí? Teniendo una buena interpretación de texto. Lectura comprensiva de la palabra. 2 eran seguros, de ahí para arriba. Bueno, la Biblia no dice que eran reyes, no dice que eran 3, no dice sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, eso lo aportó la tradición. No dice que uno era negro, puede que lo hubieran sido todos, puede que no, irrelevante. Esos detalles son irrelevantes, ¿sí? Pero simplemente estamos aclarando qué dice la Biblia y qué es parte de la tradición. Ahora, el término magos, como decíamos recién, se lo asocia actualmente a quienes practican la magia, la adivinación, el sortilegio, la hechicería. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿Dios puede o va a querer revelar tremendo cumplimiento profético? Estamos hablando de la primer venida del Mesías. Primer profecía está en Génesis 3:15. Y de ahí para adelante el Nuevo Testamento está lleno de figuras y lleno de profecías de la primer venida de Cristo, aparte de la segunda y del reino milenial también. Pero hablando de la primer venida, cuando llega el tiempo del cumplimiento, como dice el apóstol, llegando el tiempo del cumplimiento, ¿usted cree que Dios le va a revelar
la posición y el tiempo de dónde está el Mesías en un cuerpo de un bebito indefenso a brujos y adivinos? Habiendo tantos profetas en Israel, de ninguna manera. Estos hombres no eran brujos, no eran adivinos, no eran los que adivinaban el futuro estudiando los astros. De hecho, el tema de, escuche bien esto, veo que el horóscopo viene mes a mes, ¿no es cierto? Y las figuras del zodíaco, eso ya es del tiempo bíblico. La Biblia habla de los que adivinaban mes a mes y está condenado por Dios. Vamos a ver en la palabra, y esto es una enseñanza importante, yo sé que ustedes lo saben, pero quizás gente que está mirando, gente que recién empieza a caminar en el Evangelio y todavía no sabe separar de que Dios abomina todo lo que tenga que ver con la metafísica y todo ese tipo de cosas, todo lo que sea buscar el futuro, prevenir el futuro por otros medios que no sea la guía perfecta del Espíritu Santo. El creyente tiene una dolencia, una enfermedad, nuestra herramienta es la oración, el clamor. No es que si Dios no me responde en un mes, voy al curandero del barrio. Dios abomina eso, porque ellos están trabajando con otras cosas. Por más que te digan, no, es magia blanca, pero es magia de la buena. No existe magia de la buena. Es como decir, este tipo es un malvado, pero tiene una maldad de la buena. Es una cosa absurda. Es necesario que el pueblo de Dios aprenda y sepa esto, sí. Las constelaciones, el pasado, y hasta incluso lo han metido en el Evangelio eso, ¿eh? Cuidado. Hay un estudio que tenemos, ¿Evangelio o Nueva Era? ¿No? Es para saber diferenciar. ¿Y qué es lo que nos muestra lo que es falso? La palabra del Señor. Yo puedo tener un billete de $100 y creer que es verdadero y que tiene valor, vale $100, son 148.000 o casi 150.000 pesos. Pero hasta que no tengo uno de verdad, no me doy cuenta que será falso. Entonces, cuando me muestran uno de verdad y me dicen, mirá, tené cuidado que no está el hilo, que no tiene el sello de agua, que la tinta... Bueno, ahí empezamos a comparar y nos damos cuenta, esto yo pensé que valía, pero no vale nada. Es un papel sucio nada más, un papel pintado. Mucha gente está engañada en su necesidad, uno entiende a veces el dolor, la desesperación, la angustia, y está engañada. Pero cuando se le presenta el Evangelio de Cristo, ahí tienen el billete verdadero para darse cuenta que esto no tenía valor. Y una vez que tenemos el auténtico, no podemos después poner excusas y decir yo no lo sabía. Una vez que la palabra nos revela, sabemos y somos responsables. Amén. No hay excusa. ¿Por qué lo que más se desvirtúa? ¿Por qué lo que más se imita? ¿Por qué lo que más se trata de ensuciar es el Evangelio? ¿Usted no se puso a pensar en eso? Porque no vale la pena falsificar cosas que no tienen valor. Si un falsificador se va a dedicar, valga la redundancia, a falsificar dinero, y puede falsificar billetes de 10 pesos o billetes de $100, ¿qué va a falsificar? Tiene más costo en tinta y en papel que lo que vale el billete. No le sirve falsificar lo que no tiene valor. Va a falsificar lo que vale. Entonces, cuando usted le pregunte a alguien, che, ¿por qué los evangélicos? ¿Por qué hay está tan desvirtuado y hay tanta cosa que se ha metido y se ha infiltrado en el evangelio? Tanta falsificación. Justamente porque es lo que tiene valor. Lo auténtico es lo que se falsifica. Lo que no es auténtico, ¿para qué falsificarlo? No quiero ofender a nadie, lo voy a decir con mucho respeto, pero es la realidad.
¿Usted vio que hagan iglesias católicas falsas? ¿Conoce algún caso? ¿Y por qué evangélicas sí? Hay un montón de truchas. Lo que le acabo de decir. Es lógica. Ni siquiera hace falta ser profeta para darse cuenta de esto. Es lógica pura. Se trata de falsificar lo que realmente vale. ¿Y el diablo qué es lo que va a tratar de ensuciar y atacar? Lo que a él le va a hacer daño. Lo que no le hace mella, lo deja. Sigan tranquilos, están bien. Pero lo que realmente le hace daño al reino de las tinieblas, el diablo lo va a atacar y va a tratar de ensuciarlo y va a tratar de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, dice la palabra. ¿Amén? Bien, vamos a Deuteronomio. Vamos a ver algunos pasajes. Deuteronomio capítulo 17. En el Pentateuco. Deuteronomio 17, versículos desde el 2 hasta el 5. Vamos a leer. Dice, puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos, habitante de una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, está hablando del pueblo de Israel, se le sorprenda haciendo lo que ofende a Dios. Tal persona habrá violado su pacto y desobedecido mi mandamiento al adorar a otros dioses y postrarse ante ellos o ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Tan pronto como lo sepas, deberás hacer una investigación minuciosa. Si resulta verdad y se comprueba que algo tan abominable, ya vemos, ofende a Dios, es abominable delante de Dios, se ha cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad, para que muera apedreado. Esto es lo que no entiende mucha gente. ¿Cómo el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, un Dios que mandaba a matar, y el Dios del Nuevo Testamento parece que es otro? No, no es otro. Son dispensaciones distintas y uno tiene que hurgar, investigar y darse cuenta por qué Dios daba estas órdenes. Dios es un Dios sabio. ¿Cuántos saben que Dios no se mueve por lástima? Yo lo sé. A Dios no le da lástima, Dios se mueve por misericordia. Y Dios evalúa, y Él tiene el poder y la autoridad de hacerlo, porque Él no es hombre, Él es Dios, es soberano, el mal menor. Si tenemos un hechicero en medio del pueblo de Israel, va a contaminar a toda la nación, va a traer maldición. Y cuando el pueblo de Israel estaba en maldición por desobedecer a Dios, ¿qué pasaba? Venían los enemigos y los mataban de a miles. Entonces Dios, en su amor y en su sabiduría, por misericordia a las almas y a las vidas de su pueblo, dice, yo prefiero que se mate a este o a esta, y no que este o esta generen la muerte de miles de mi pueblo. ¿Se da cuenta? Uno puede decir, qué decisión fría que hay que tener. Bueno, Dios es un Dios de autoridad y que conoce el futuro. Dios sabe el futuro. Entonces Dios daba estas órdenes. Yo prefiero que muera uno y no que mueran todos. Lo mismo pasaba, había otros pecados que también se los condenaba a muerte. La rebeldía de los hijos. Si no se corregía y no se solucionaba ese problema, había que apedrearlo al hijo rebelde y contumaz. Había que apedrearlo, porque iba a traer un desastre espiritual en el pueblo. Porque Dios, mejor que usted y yo, sabe lo destructiva que es la rebeldía. Entonces el Señor decía, apedréenlo. Jesús mismo, y ahora hablamos del Nuevo Testamento,
Jesús mismo, yo lo dije el domingo, mencioné esto, dijo, si alguno va a hacer caer, va a ser piedra de tropiezo para mis hijos, átese una piedra de molino en el cuello y arrójese al vacío, mátese. Ay, ¿cómo? ¿El Jesús de amor que yo conozco dijo eso? Sí. ¿Por qué? Por amor a las vidas que esa persona va a hacer perder. ¿Vio cuando en la justicia se tiene más misericordia del delincuente porque pobrecito es una víctima, pero no se está teniendo misericordia de miles de inocentes que sufren en manos del delincuente? Entonces, con el tema de la misericordia, cuidado cómo aplicarla. Está clara la ley de Dios que dice que el malhechor tiene que ser castigado, porque el soldado no en vano lleva la espada. Justamente porque Dios prefiere que uno esté encerrado y que no esté libre, pobrecito, vamos a tenerle misericordia, y va y te asesina a una familia entera. O asesina a una pobre mujer que va caminando con su cartera para robarle la cartera y le dispara, como lo vemos todos los días. Entonces a veces se tiene más misericordia del delincuente o del que va a causar mucho daño, y Dios tiene otra óptica. Prefiero eliminar este mal para evitar un mal infinitamente superior, mayor. Y de nuevo digo, como dije el domingo, este tipo de cosas hay que tener madurez en la fe para entenderla, porque muchos creen que Dios es un Dios de amor y permite todo. No. 1 Corintios 8 habla del amor de Dios y dice que el amor no hace nada indebido. Entonces era una ofensa y una abominación para Dios este tipo de cosas. No solo era, es en la actualidad. Vamos a ver otro, Isaías 47, desde el versículo 12 hasta el 15. Isaías 47. Del 12 al 15. Esto es ya no al pueblo de Israel, sino habla de la caída de Babilonia. Pero es lo mismo, Dios habla de lo que a él le repugna, lo que a él le ofende. Y está hablando con ironía. Vamos a ver ironía. Isaías 47, del 12 al 15, dice: persiste entonces con tus encantamientos. No es que Dios le está diciendo a los babilonios, sigan así que van bien. No, irónicamente, ¿viste cuando tu hijo se porta mal y dice, dale, seguí así, ya vas a cobrar? No es que le está diciendo seguí portándote mal, le estás advirtiendo, vos seguí así y vas a tener una corrección, ¿no? Bueno, de esta forma Dios le habla, dice, persiste entonces con tus encantamientos, con tus muchas hechicerías, en las que te has ejercitado desde la niñez. Tal vez tengas éxito. Tal vez puedas provocar terror. Los muchos consejos te han fatigado. Que se presenten tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes. No es nuevo esto. Usted me puede preguntar la pregunta sencilla: pastor, ¿a Dios le agrada el tema del horóscopo? No. Rotundo y seguro no. Además que es una truchada, ¿no? Dice, el signo de Aries hoy tendrás un día maravilloso, y resulta que hay un montón de Aries que le robaron, lo echaron del laburo, están internados por alguna enfermedad, y dice, che, a mí el horóscopo no. Se ha vuelto también muy comercial, ¿no? Pero sea como fuera, Dios le desagrada. Los que hacen predicciones mes a mes, que te salven de lo que viene sobre ti, míralos, son como la paja y el fuego los consumirá. Ni asimismo pueden salvarse del poder de las llamas. Aquí no hay brasas para calentarse, ni fuego para sentarse ante él. Esos son para ti los hechiceros con quienes te has ejercitado
y con los que has negociado desde tu juventud. Cada uno sigue en su error, no habrá quien pueda salvarte. Y yo le pregunto, ¿se cumplió esto con Babilonia? En tiempos del mismo Daniel, vino el imperio medo-persa, chau el imperio babilónico, y después vino el imperio persa, después vino el imperio griego, el imperio helenístico, y después vino el imperio romano. No persistió y Babilonia se comía el mundo. Usted ya sabe lo que le pasó a Nabucodonosor. Él estaba enaltecido, todos los reinos de la tierra son míos. Y cuando estaba regodeándose en su éxito, en sus victorias, en sus dominios, el Señor lo humilló y terminó como una bestia. 3 años y medio, hasta que él, estando comiendo como los animales en el bosque, sin la razón, había perdido la razón, pero en un momento, en una luz de razonamiento, él levanta la mirada al cielo y se humilla ante Dios y Dios lo restituye. Qué hermosa historia, es para otro momento, pero él mismo, yo me gozo en el Señor, lo que puede hacer, marcar las vidas fieles a Dios como Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, marcaron la vida de reyes y de otras personas también. Es el mismo Nabucodonosor el que dice, yo Nabucodonosor ahora ordeno a todas las naciones de la tierra, adoren al Dios de Daniel porque es el único Dios vivo, el único Dios verdadero. Él es el que humilla a los soberbios. Él mismo escribe eso. Lo que tuvo que pasar para que este hombre tan soberbio y tan poderoso llegue a eso, a esa humillación delante de Dios. Porque hubo hombres que no se movieron de su fe. Usted no sabe las vidas que puede marcar cuando usted muestra fidelidad a Dios, aún a riesgo de su propia vida, como Daniel y sus amigos. Usted no sabe el alcance que puede tener su buen testimonio. No sabe, a veces no sabemos. Y hay gente que nos está observando. Podemos marcar vidas con la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, volviendo, hablamos de Babilonia, ¿no? Pero estamos hablando de que Dios no iba a revelar el momento y el lugar del cumplimiento de profecías desde 4.000 años para atrás. 4.000 años esperaron para el nacimiento del Mesías, justamente astrólogos. ¿Qué estamos leyendo? Dios abomina, condena, ¿sí? Por último, segundo libro de Reyes, 23:5. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Estaba reinando un rey teocrático, un gran rey llamado Josías, que hizo reformas en el pueblo, que hizo volver el pueblo a Dios, el corazón del pueblo hacia Dios. Ellos habían estado perdidos. Y él está haciendo reformas, renovando el pacto con el Señor. Y una de las cosas y una de las reformas que hace Josías es la siguiente, Segunda de Reyes 23:5. Dice, bueno, renovó el pacto, se comprometió a seguir al Señor, a cumplir de todo corazón, con todo el alma sus mandamientos, estatutos, mandatos, reafirmando, a ver si encuentro el número por acá. Lo voy a leer de ahí mejor, porque están muy chiquitos los números. Dice, también destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso, mire, en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en los alrededores de Jerusalén, dice. Los destituyó. Él hizo una reforma, una limpieza, porque Dios abomina y a Dios le ofende estas prácticas. Esto es lo que dice la Biblia. Y hay otros pasajes, además, que hablan de lo que Dios dice respecto a estas prácticas. Concluimos entonces que no podían ser astrólogos o practicantes de la magia y de la hechicería. No eran brujos,
No eran adivinos, no eran astrólogos. Eran sabios que estudiaban el cielo, estudiaban lo que es todos los astros, pero desde una óptica que en ese tiempo todavía no estaba separado, lo que era astronomía y astrología, pero ellos estudiaban y observaban el cielo no para hacer predicciones ni adivinación. Podríamos decir que eran astrónomos de esa época. Y el término mago, magos, no hay mucha variación, en griego, creo que magus en latín, no solamente se aplicaba a quienes practicaban la magia, sino que ese término también y ese título se le daba a hombres sabios, a grandes jefes, a gente que tenía una sabiduría y un espíritu superior. ¿Sabe a quién le dieron ese título en Babilonia? A Daniel. A Daniel, el rey Nabucodonosor lo nombró como mago. ¿Y Daniel era un hechicero? No, era un profeta de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que Daniel y sus amigos, ellos tenían un espíritu superior. ¿Por qué? Porque era el espíritu de Dios. ¿Amén? Si bien Nabucodonosor todavía en ese momento no sabía interpretar bien o discernir qué es lo que habitaba en Daniel, pero se dio cuenta que había un espíritu superior. No entendía Nabucodonosor que era Dios que habitaba como en usted. ¡Ey! ¿Amén? Sí, dije eso, como en usted, como en nosotros. Y esto no es para andar, enorgullecernos y andar por ahí llevándonos el mundo por delante, yo tengo un espíritu superior. No, no, no. Nosotros somos vasos de barro, pero el Espíritu de Dios habita en nosotros y el Espíritu de Dios es el Espíritu superior, el más poderoso, incomparable. No hay nadie que le llegue al poder de Dios. Y ese Espíritu habita en usted. Amén. Y habita en mí. Denle un aplauso al Señor por esto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tal es así que Nabucodonosor dice, a mí me conviene tenerlo como jefe, que él sea jefe de los demás magos. Los otros sí eran hechiceros, los sátrapas, usted ya sabe quiénes eran, ¿no? Tenían y adoraban deidades paganas y Daniel se mantenía adorando al único Dios verdadero. Y si bien Nabucodonosor era un rey pagano, pero dijo, este le gana a todos los otros, este va a ser el jefe. Por eso Daniel recibió ese título de mago. Estos hombres eran sabios. Y usted se preguntará, ¿eran del Oriente? ¿Tenían algo de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Me viene a la mente esa declaración de la palabra de que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ellos tenían una revelación de ese Mesías. Esa gente, si usted me pregunta, pastor, ¿usted qué piensa? ¿Fueron salvos? Yo le digo un rotundo sí. Sí, no tengo dudas. Ahora, no eran de Israel. ¿Saben de dónde venían? De lo que ahora actualmente es Irak e Irán. Eran de la zona de Irak e Irán. Y para que usted vaya teniendo este dato, voy a pedir silencio, por favor, a los niñitos que traten de tenerlos quietitos. Babilonia estaba donde actualmente está Irak. Vaya teniendo ese dato. Babilonia estaba donde ahora es Irak. ¿Sí? Los persas en la zona de Irán, principalmente. De esa zona vinieron estos sabios a darle adoración a Jesús. Ahora, para ver quiénes eran, ¿por qué es importante esto? Según estudios y descubrimientos arqueológicos y demás, dicen que es muy probable que estos hombres pertenecieran a un grupo de gente de esos territorios, pero que eran descendientes de Abraham y que tenían algún conocimiento
de las profecías del nacimiento de un Mesías en Israel. Y la concepción que ellos tenían, miren qué amplio que era la revelación. Por eso fueron a adorarle. No era que era solamente un Mesías de Israel. Ese Mesías iba a traer algo bueno para el mundo entero. Por eso lo fueron a adorar de otro país. Escuche esto. Los judíos, le voy a decir más, vamos a cerrar más el cuello de botella. Los apóstoles, a los apóstoles les llevó tiempo entender que la salvación era para todas las naciones del mundo. A los apóstoles. Y estos hombres que eran del oriente, que eran de la zona de Irak e Irán, van a adorar a un Mesías que ellos de alguna manera, sin tener el conocimiento que usted y yo hoy tenemos, gloria a Dios por eso, somos privilegiados. Pero sin tener todo ese cúmulo de conocimientos, ellos saben que ese Mesías va a traer bendición al mundo entero. Y le van a adorar. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande que es el amor y la misericordia de Dios! ¡Qué amplio que es el Señor en perdonar! Ya en el tiempo de la ley, los de otras naciones, si se purificaban y si abrazaban la fe de Dios, podían celebrar las fiestas, podían celebrar Pascuas, podían celebrar Sucot, podían juntarse al pueblo de Israel y ser parte de la bendición de Israel. Ya en ese tiempo. Y digo, qué duro es el corazón del hombre, la estructura mental humana que en el Antiguo Testamento hay revelación de la gracia para todo el mundo y resulta que hasta los discípulos les costó entender que Jesús vino para todo el mundo. Yo siempre reconozco delante de Dios, y espero que usted lo haga también, somos de la punta del planeta, el sur, el punto más al sur, aquí en América, y llegó el conocimiento de Cristo. Él nos abrazó, Él nos salvó. Yo bailo en una pata, yo le doy gloria al Señor por eso. Que se cumplió lo que Jesús le dijo a los apóstoles hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que estar adorando al Señor, pero todos los días decirle gracias, Señor, que tu gracia nos alcanzó, como le cantamos hace algunos días atrás. Tu gracia me alcanzó. Gracias, Jesús, por esto. Estos hombres aparentemente podían ser descendientes de Abraham y tenían conocimiento del nacimiento de un Mesías y conocimiento de algunas profecías muy puntuales. Yo le quiero leer una hoy que a usted le vaya a llamar la atención. Después vamos a hablar un poquito de desarrollar el tema de la estrella, pero hay una profecía que seguramente ellos la tenían. Vamos a ir a Números 24:17 y después con ese pasaje se va a generar otra incógnita u otra pregunta que yo se la voy a explicar. Números 24:17. Mire esta profecía. Escuche, Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un cetro surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab, los enemigos, y el cráneo de los hijos de Set, enemigos del pueblo de Dios. Pero mire este detalle. Dios revela que va a salir un gobernante más grande que todos los que existieron y que existirán en el mundo, en la historia de la humanidad, y que iba a salir de Jacob. Y mire cómo lo representa. Una estrella saldrá de Jacob. Es muy probable que estos hombres tenían esa profecía, entre otras, y dijeron, la señal va a ser una estrella. Y Dios, que es tan amoroso y tan fiel, fue exactamente la señal que ellos pudieron ver, que Dios les mostró. Qué bueno que es estar atentos a lo que Dios dice. ¿Se acuerda aquel que estaba tirado en la puerta llamada La Hermosa? Esa puerta, una de las puertas del templo, y que Pedro y Juan pasaban y le pidió limosna, estaba imposibilitado. Y lo primero que le dijeron Pedro y Juan fue, míranos. Y dice que el hombre estuvo atento.
Y ahí le dijeron, no tengo plata, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos en el nombre de Jesús te damos. Levántate, caminá, recibí el milagro. Pero es importante no descuidarnos un segundo. Puede ser que el milagro pase y lo perdemos. Qué importante es que es estar atentos. Estos hombres nos dan una lección a nosotros los creyentes de hoy, del siglo XXI. Estar atentos a las profecías. Estar atentos al tiempo profético, estar atentos a las señales. Ellos estuvieron atentos a las señales y se movieron acorde a las señales. Y el creyente se tiene que mover acorde a la guía del Señor, acorde a la guía del Espíritu Santo, acorde a las señales que estamos viviendo. Amén. Porque ahora ya no estamos esperando el nacimiento, la primera venida del Mesías, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y posteriormente la segunda venida para reinar en la tierra. Ya se cumplió un montón de profecías, se cumplieron de la Biblia. Tenemos ventaja sobre estos hombres. Estar atentos. Ellos seguro conocían, porque eran estudiosos, conocían esta profecía. Una estrella saldrá de Jacob. Vamos a estar atentos. Ahora, esta es la incógnita que se nos presenta. Recién, con 3 textos bíblicos, estamos viendo y demostrando que es imposible que Dios le dé revelación de algo tan importante a brujos, a hechiceros, a adivinos, ¿verdad? Pero usted, no sé si notó, ¿quién trajo esta profecía? Si usted va para arriba y lee el título, fue Balaam. Fue Balaam. Y usted puede decir, ¿qué tiene que ver que haya sido Balaam? Que Balaam no era un profeta de Dios. Balaam era un profeta pagano. ¿Cómo entonces termina en boca de este profeta pagano semejante profecía? Ojo, vamos a distanciar primero una cosa, vamos a diferenciar. Él recibe una profecía de que va a salir un cetro de Jacob, una estrella, pero no sabe ni cuándo, ni dónde. Dice, lo veo, pero de lejos. Sé que va a venir, pero no ahora. No tiene claridad. Los sabios del Oriente reciben el tiempo y la ubicación exacta donde está el Mesías. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, ¿por qué este profeta pagano termina con una profecía mesiánica? Y ahí tenemos que ir al meollo del asunto. Balac, que era el rey de un pueblo pagano que sabe que no puede enfrentar a Israel, contrata a este profeta pagano también. Repito, Balaam no era profeta de Israel. Y tengo base bíblica donde dice que de dónde era él. De hecho, cuando Balac le habla en tercera persona al pueblo de Israel. Le dice, un pueblo ha venido y está acá acampando y es peligroso. No le está diciendo tu pueblo. ¿Se da cuenta? Pero Balac le ofrece mucho dinero y regalos a Balaam y le dice, yo te pago y vos maldecímelos. Si me los maldecís, yo voy a poder triunfar sobre ellos. ¿Sí? Idea errónea. Se estaba equivocado Balac. Balaam, por amor al dinero, esto la Biblia lo revela, por amor al dinero, él va a llevar una maldición contra Israel. Y usted conoce la historia de la mula de Balaam, ¿verdad? Una muda bestia de carga, dice que Dios le abre la boca y le hace mostrarle la locura al profeta este profeta trucho. Ya conoce toda esa historia. Entonces Balaam, cuando tiene semejante revelación, Dios lo estaba por matar, por ir a maldecir a su pueblo. Le dice, bueno, entonces no voy. Y Dios le dice, no, querido, ahora vas a ir. Peor todavía, lo metió en camisa de 11 varas. Siga la historia, por favor. Ahora vas a ir, pero vas a hablar lo que yo te diga. Ahí está el asunto. ¿Por qué Balaam termina trayendo una profecía mesiánica?
porque él está por maldecir al pueblo, tiene un encuentro con el Dios verdadero, se da cuenta que es el Dios verdadero, ¿sí? Y Dios le dice, ahora seguí tu camino, quiero que vayas, pero cuando abras tu boca, porque este rey Balac, suena parecido, Balac y Balaam, cuando Balac te pida que lo maldigas, yo voy a hacer que de tu boca salga lo que yo quiera. Y cuando él abre la boca, le sale una bendición para Israel. Y Balac dice, ¿pero qué estás haciendo? Te contraté para maldecirlos. Después lo lleva a otro lado, dice, desde acá, desde arriba del monte. Puede ser que de acá lo puedas maldecir. Y él va a abrir la boca y otra vez le sale una bendición. Y en una de esas bendiciones, Dios que le tomó la boca, pero para contrarrestar la maldición. ¿Usted entiende la diferencia entre un brujo y un adivino, un practicante de la hechicería, que no puede recibir revelación de Dios, a alguien que está por usar sus poderes mágicos para maldecir al pueblo de Dios y Dios lo ataja y le cambia el mensaje de la boca? Es la gran diferencia. Por eso de la boca de Balaam sale una profecía mesiánica, pero no fue la única. Tampoco vamos a decir, Balaam fue el único que recibió una profecía mesiánica, no. Los profetas de Dios tienen Isaías ni hablar, con detalles, con los nombres, una maravilla. Ahora, ¿cómo queda demostrado? Y con esto cierro, ¿no? Esta parte. Balaam ve que no puede maldecir, Dios no le permite, pero a Balaam se le ocurre otra idea. Al final a Balac le salió bien la cosa, porque Balaam le da un consejo a Balac y dice, mira, no puedo maldecir a Israel, pero hay algo que podés hacer. Los haces caer en pecado, que su propio Dios se enoje con ellos y será su propio Dios el que los castigue. ¿Qué hacen? Invitan a los hombres de Israel a las fiestas orgiásticas paganas de los moabitas y los tontos caen en la trampa. Ellos fueron los tontos. 23.000 hombres murieron. ¿Ve por qué Dios condena a muerte al que promociona este tipo de cosas? Porque trae muerte, pero multiplicada. 23.000 hombres. ¿Cómo termina la historia? Después el pueblo de Israel toma venganza, se arrepiente delante de Dios y le cortan la cabeza a Balaam. Así terminó la historia. Muchos creen que la historia termina con Balaam bendiciendo a Israel. No, la historia sigue más adelante, hay que seguir leyendo la Biblia. No todas las resoluciones de una historia bíblica están en el propio pasaje. Hay datos y detalles que están en otros libros o en otros capítulos, ¿sí? Por eso hay que estudiar bien la palabra. Bueno, pero aquí volviendo a lo interesante del asunto es el tipo de revelación, una estrella saldrá de Jacob. Bien, pero existe otra posibilidad, y yo orando al Señor y leyendo la palabra, encuentro otra posibilidad, que quizá me parece más real todavía. Puede ser, existe una gran posibilidad que hayan sido descendientes, por eso le dije, acuérdese, Babilonia, ¿dónde estaba? Donde actualmente está Irak. Era el oriente, de donde vinieron los sabios, que hayan sido descendientes de los sabios que estuvieron bajo el mando de Daniel. Hay una gran posibilidad que generación tras generación, hasta llegar al nacimiento de Jesús, esta gente guardó profecía. ¿Por qué le digo específicamente de Daniel? Escuche bien y agárrese de la silla. Daniel dio casi con exactitud la fecha del nacimiento del Mesías. De la segunda venida nadie sabe el día ni la hora, pero de la primera estaba revelada. Estaba revelado. ¿Sabe dónde? Las profecías de las 70 semanas. Las profecías de las 70 semanas, aun si no tuviéramos otras profecías, nos dan una luz impresionante. Lo hemos estudiado aquí, digo no aquí en este lugar, allá en el otro templo, pero hemos estudiado las profecías de las 70 semanas y vimos cómo la historia
ha corroborado y ha certificado que todo lo que profetizó Daniel se cumplió con una exactitud impresionante. Entonces, cualquiera que te venga a discutir que la Biblia no es palabra de Dios, que no sabemos, mira, los hechos han demostrado, y estoy hablando de la historia secular, no de lo que escribió un evangélico, no, la historia secular ha certificado el cumplimiento profético. El observatorio de Greenwich en Inglaterra ha sido clave porque ellos han estudiado los tiempos de los acontecimientos y Daniel recibe una profecía que dice cuándo iba a nacer el Mesías. Así que estaba en Babilonia, era del Oriente. Me resulta muy fácil creer de que descendientes de esos hombres que estuvieron bajo el mando de Daniel empezaron a pasarse la profecía de generación a generación y tenían el conocimiento de más o menos en qué fecha iban a ser el Mesías. ¿Quiere que lo leamos? Pero vamos a leer con detenimiento. Ahora, lo voy a leer en la versión 60. ¿Por qué? Porque encontré un problema de traducción en la NBI. Están mal expresados los tiempos. Un problemita de traducción. Porque el tiempo del nacimiento del Mesías, hay un puntapié inicial para la profecía, que es un decreto de un rey. Y hablamos de Artajerjes. El decreto de un rey da el puntapié inicial. ¿Cómo podían ellos saber en qué fecha iban a ser el Mesías, o más o menos en qué fecha? Porque después contaban con ese dato. Cuando empiezan a volver del cautiverio babilónico, hay 4 decretos importantes. Si algo, por favor, lo estoy diciendo muy rápido y me dice, pastor, espere un poquito, dígamelo, no me molesta, yo se lo repito. 4 decretos importantes del rey Ciro, del rey Darío, del rey Artajerjes. Los 3 primeros decretos tienen que ver exclusivamente con la reconstrucción del templo de Jerusalén, ¿sí? Pero el 4 decreto que Artajerjes se lo entrega en manos a Nehemías es un decreto referente a la reconstrucción de la ciudad con sus muros, su plaza, sus edificios, que había sido todo quemado y destruido cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y Judá, ¿sí? Ese decreto es el que da el punto de partida y de ahí en adelante tenemos fecha casi exacta de cuándo iban a ser el Mesías. Mire, Daniel 9:25, profecía de las 70 semanas. Sabe pues, presta atención, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, cuando Cristo, que algunos lo sitúan exactamente el día que Jesús entra en Jerusalén y le tiran mantos y palmas, hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuánto es 62 más 7? 69. En la traducción del hebreo no son semanas de días, sino semanas de años. De manera que la profecía de las 70 semanas son 490 años. Pero hay una semana en suspenso, ¿se acuerdan que estudiamos eso? ¿Por qué está en suspenso la número 70? Los 7 años. Cuando usted lee el versículo 24, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, porque es una profecía para Israel exclusivamente. Y el tiempo de los gentiles, que es este tiempo que estamos viviendo, hicieron el paréntesis. Luego Dios va a retomar su trato con Israel en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Por eso esa semana está en suspenso. Pero de 70 semanas se cumplieron 69.
483 años. ¿Se da cuenta? Daniel, jefe de los magos, jefe de los sabios de Babilonia, está recibiendo la profecía de que desde la salida de la orden para restaurar la ciudad, no el templo, la ciudad de Jerusalén y los muros, y para que no haya confusión, Dios permitió que hubiera un solo decreto, el de Artajerjes, a 483 años adelante iba a estar el Mesías príncipe, que lo reciben en Jerusalén. Hosana al que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan? O sea que ya estaba el dato de cuándo iba a venir el Mesías. Increíble, yo no sé si alguno se detuvo en notar este detalle. Había fecha. Está la fecha del decreto, de ahí en adelante 483 años. Ahora, no quiero dejar ningún cabo suelto. ¿Por qué dice, en vez de decir 69 semanas, dice 7 y 62? ¿Sí? Son 49 años, 7 semanas. 49 años. ¿Por qué digo, alguno que tenga la NBI, si ya lo estuvo espiando, por qué digo que está mal traducido? No todas las versiones, todas tienen sus problemitas de traducción. Porque ahí dice que en 7 semanas iban a ser el Mesías. Y de la orden de Artajerjes a 49 años no vino el Mesías. El Mesías vino 483 años, como lo revela la versión Reina Valera 60. Y quizá alguna otra más que yo no he leído, pero la Reina Valera 60 lo da bien. Ahora, ¿por qué se para? ¿Sabe por qué? 49 años, dicen los estudiosos, que se tardó en restaurar la ciudad, los muros, la plaza, los edificios. Y esos 49 años dan como un cierre al tiempo antiguo testamentario. Las otras 62 semanas son parte de los 400 años del silencio y la entrada del Mesías en el mundo. Por eso está dividido en 2 tiempos. Divide etapas, divide dispensaciones. Por eso no dice 69, dice 7 y 62. ¿Entiende? ¿Cuánto tardaron en reedificar y restaurar el muro? Poco tiempo relativamente, 52 días. Eso no lo dicen los estudiosos, lo dice la Biblia. Está en el libro de Nehemías. 52 días. Pero en restaurar todo lo que era la ciudad, incluido el templo se tardó unos 20 años aproximadamente, 49 años. Por eso divide así la profecía. Hay sabiduría en la palabra de Dios. Y no vamos a dilucidar todo de una sola leída. Por eso yo le digo a los más nuevos, cuando leen la Biblia y no entienden algo, no se desalienten, no bajen los brazos, sigan orando, sigan leyendo. Un día van a leer un pasaje que lo leyeron un montón de veces y Dios les va a dar una revelación. Ah, mirá lo que hay acá. No se desalienten en leer la palabra, en estudiar, en escudriñar la palabra, siempre con oración, porque el maestro de los maestros es el Espíritu Santo. Amén. Él es el que los guiará a toda verdad y a toda justicia, dijo Jesús. Y el Espíritu Santo va a ser tan fiel que a usted le va a mostrar cosas. Clama a mí, le dijo a Jeremías, yo te mostraré, te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes. Y esto se da en situaciones de la vida, pero también se da en la revelación de la palabra. Se lo digo por experiencia, he estado topándome con un muro, con cuantos pasajes bíblicos o cosas que eran un poco difíciles de entender y yo decía, Señor, ¿por qué esto? Pareciera que hay una contradicción. Yo sé que no hay contradicción en la Biblia, pero pareciera. Y no es que el Señor me mostró una visión y me dijo, hijo, esto quiere decir tal cosa. No, hay otros que sí. En mi caso tuve que seguir orando, preguntándole al Señor, seguir leyendo, pero muchos de esos pasajes un día el Señor me dijo, es por esto. Yo le voy a decir una cosa, la vida de cristiano
no conoce aburrimiento. Y si hay algo apasionante para leer y estudiar es la palabra del Señor. No nos podemos aburrir leyendo la Biblia. Hay secretos ocultos, hay tesoros para nosotros. Y que cuando los descubrimos y los ponemos por obra, dan resultado. Dan resultado. ¿Amén? Bueno, probablemente, muy probablemente, descendientes de estos hombres conocían y sacaron el tiempo. Dijeron, hubo una orden de Artajerjes en tal año para restaurar Jerusalén, los muros, la plaza, etcétera, etcétera, toda la ciudad. Vamos a contar el tiempo. Y cuando estaban cercano al tiempo, porque no tenían tampoco el día exacto, dijeron atentos porque en cualquier momento sale esa estrella que está allá en el libro de Números. Y llegó el día y salió. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, el sonar de la trompeta, y estamos atentos. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. No te aburres de buscar, no te aburras de buscar, de orar, de esperar al Señor, de amar su venida, porque un día va a suceder y vas a escuchar la final trompeta y nos vamos para arriba. Un día va a pasar como pasó la primera venida. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta profecía es oro puro. Más adelante revela la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Revela, por ejemplo, revela el detalle de que se iba a reconstruir en tiempos angustiosos. Yo le recomiendo, lea Esdras y Nehemías y va a ver los tiempos angustiosos, lo que tuvieron que enfrentar estos hombres para poder reconstruir. No es que llegaron a Jerusalén y llamaron al camión del corralón, tráeme tantas bolsas de cemento, tantos ladrillos, tanta arena, y llamaron a una empresa de construcción, vengan, acá están los planos, reconstruyan todo. No, fue un sacrificio. Hubo enemigos acechando. Quisieron en varias oportunidades detener la obra. En algunas lograron detenerla, pero luego el Señor obró y se reactivó. No pudieron frenar el obrar de Dios con el templo y con la ciudad, pero fueron tiempos angustiosos. Lo que Dios le reveló a Daniel se cumplió. Ahora tenemos también, yo cada vez que doy un estudio bíblico, cuando lo vuelvo a dar, el Señor yo sigo buscando y el Señor me sigue revelando algunas cosas más. Cada vez que lo damos hay algo nuevo. La última vez que estudiamos esto, según algunos estudios, dice que tardaron entre 6 y 8 meses en llegar. Por eso leímos con énfasis cuando dijeron, cuando dice Mateo, después de que nació Jesús, ¿sí? Y el tema distancia también. Pero ahora yo me voy a basar más que en los estudios de algunos sabios, en los datos que la Biblia tiene. La Biblia tiene datos respecto a este viaje. Y según datos bíblicos, pudieron haber tardado entre 4 meses y 2 años. Según datos bíblicos. Vamos a ver, encontré, en mi lectura diaria de la palabra, encontré el tiempo, no fue casualidad, encontré el tiempo que se tarda en venir de esa zona hasta Israel. ¿Saben quién hizo ese viaje? Y está el tiempo anotado, registrado, Esdras. Dice el tiempo. Pero también Esdras declara lo siguiente, atención, que tardó 4 meses, fue un viaje rápido y ágil porque la mano de Dios estaba sobre mí. Quiere decir Esdras que se podía tardar mucho más. Esdras también declara que eran caminos y rutas peligrosas con asaltantes, con malhechores. Por eso los reyes o los sabios del oriente no vinieron 2 o 3, fue una comitiva, venían con guardias, con hombres armados. Por eso esa figura que se ve del pesebre y los pastores y los reyes magos que ponen ahí no es real. Los reyes magos no estuvieron en el pesebre. O mejor dicho, volviendo al término bíblico, los sabios del oriente no estuvieron en el pesebre.
junto con los pastores. Los pastores recibieron la revelación del momento en que Cristo había nacido. Los sabios del Oriente llegaron mucho después. ¿Querías decir algo? Exacto. Claro. Llegaron a la casa, no al pesebre, ya no a un establo. Y no está José. Dice, hallaron al bebé con María. ¿Qué es lo que suponemos? José salió a trabajar. Tenían que sostenerse. ¿Se acuerdan lo que mencionamos según la Biblia hace algunos domingos atrás? Era una familia pobre. No se podían dar grandes lujos. Ellos dieron la ofrenda de los pobres, 2 palomitas. Pero que la primera realidad que Jesús cambió fue la de su propia familia, porque los regalos esos cambiaron la realidad económica de la familia de Jesús, dado el valor que tenían, ¿no? Bueno, Esdras capítulo 7, versículos 8 y 9. Esdras capítulo 7, versículos 8 y 9. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto, escuche bien, del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día 1 del mes 1 y llegó a Jerusalén el día 1 del mes quinto, 4 meses. Al mes segundo 1 mes, al mes tercero 2 meses, al mes cuarto 3 meses, al mes quinto 4 meses. 4 meses. El 1 al 1. 4 meses era el tiempo en el que se podía llegar de esa zona hasta Israel en un viaje rápido. En un viaje rápido. Porque la mano bondadosa de Dios estaba con él, dice. O sea, pudo hacer un viaje rápido. Pero ¿por qué decimos, y yo me inclino, permítame, esta es mi opinión, me inclino más a pensar que puntualmente el viaje de los sabios fue 2 años. Y voy a tener que dejar algo para el próximo miércoles, no voy a llegar con todo. Pero, ¿por qué fue 2 años? Muy probablemente haya sido 2 años. Volvemos al pasaje de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos claves. Mateo capítulo 2, versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los llamó en secreto y dijo, díganme el tiempo exacto en que aparece la estrella. Ahora vamos al versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. ¿Más claro? Échele agua. ¿Por qué él toma 2 años para abajo? Conforme al tiempo exacto que los sabios habían visto salir la estrella. Así que, si bien se podía hacer rápido ese viaje en 4 meses, en este caso puntual de los sabios del Oriente, lo más probable es que lo hicieron en 2 años. Vamos a dejar para el próximo miércoles. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Claro que sí. Gloria a Dios. Qué hermoso que es escudriñar las Escrituras y ver que hay tantas cosas hermosas para aprender y para aplicar en nuestras vidas, sobre todo. Yo le invito a estar de pie
en esta noche. Damos gracias al Señor. Y vamos a seguir con algunos detalles más de esta historia el próximo miércoles. Te adoramos, Señor, en esta noche. Te damos gracias por poder deleitarnos en tu palabra, poder estar con esta actitud de apertura en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que tu Espíritu Santo nos hable y nos revele tus verdades. Señor, queremos vivir y aplicar todo lo que aprendemos. Te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a cada uno de nosotros. Esto no es simplemente datos históricos, sino que esta palabra trae un mensaje para nuestras vidas. Poder estar con nuestra mirada puesta en los cielos. Poder estar, Señor, con nuestros corazones dispuestos, atentos, alertas a tu revelación, a los tiempos que vivimos. Cada día, Señor, poder afirmarnos más en la fe. Poder amar tu venida, como dice tu palabra. Estar preparados porque hay un día que tú has determinado donde todo tendrá fiel cumplimiento. Mientras tanto, Señor, ayúdanos aquí en la tierra a poder predicar, a poder anunciar el Evangelio, poder ganar almas para ti. Y mientras predicamos, como decían los apóstoles, poder ver tus prodigios, tus señales, tus milagros, las sanidades, Señor, la liberación, todo lo que es obra de tu Espíritu Santo. Señor, estamos atentos también a eso, a lo que tú haces aquí en la tierra. Mientras tu iglesia esté, tu Espíritu Santo está ya no moviéndose sobre las aguas, sino en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, económicamente, bendice espiritualmente, bendice con salud, con sanidades, con milagros. Señor, no vamos a dejar de proclamar las promesas de tu palabra, porque son sí y son amén y se cumplen. Y por eso te damos toda la gloria y la honra a ti. Acompaña a tus hijos al regresar a sus hogares. Bendice a los que están mirando a través de las redes sociales, los que escuchan por Radio Activa. Los bendecimos, Señor, que en el momento de escuchar y ver el mensaje, la alabanza, la adoración, sean tocados por tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios.